Un brillante médico dedicó su vida a una esposa ingrata, mientras ella lo engañaba con otro hombre. Hasta que un día un trágico suceso cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Buenas tardes, queridos amigos. Deja tus tareas a un lado por un momento y sigue esta historia real que nos presenta la vida. Sin embargo, primero comparte desde donde nos estás viendo y comprueba si ya te has suscrito al canal. Les deseo a todos una buena escucha. Por el amor de Dios, cuidado con la tarta. Nina soltó un grito ahogado y se quedó inmóvil, observando al camarero tambalearse con la bandeja entre los invitados que se agolpaban en la habitación. Maxim se acercó a ella por detrás, envolviendo sus brazos suavemente alrededor de sus hombros, sintiendo la suave seda de su vestido de novia bajo sus dedos. No te preocupes. Incluso si cae, se convertirá en una broma para contarle a nuestros hijos más tarde. Se volvió hacia él y por un segundo sus ojos brillaron de sorpresa, como si solo entonces recordara que el hombre que estaba a su lado ahora era su marido. Una sonrisa tímida se escondió en las comisuras de su boca. ¿Has planeado todo? Casi todo, respondió Maxim con un guiño, mientras le acariciaba ligeramente la barbilla con las yemas de los dedos. En nuestro apartamento, entre el respaldo y la estantería, cabe perfectamente una cuna. El sol de junio inundó de luz el restaurante Moino Velo. El ambiente con vigas de madera en el techo y arreglos de flores silvestres en las mesas, transmitía calidez e intimidad. 30 personas, las más cercanas, se reunieron para celebrar ese momento. Maxim miró fijamente a su madre, sentada en una mesa distante, y asintió discretamente. Ella le devolvió la sonrisa, secándose una lágrima furtiva. En la esquina opuesta, el grupo de amigos de Nina formaba un vibrante contraste con los familiares y colegas más sobrios de Maxim. Kirill, un director enjuto con camisa y chaleco granate, gesticulaba enfáticamente mientras explicaba conceptos de arte contemporáneo a las dos tías mayores de Maxim. Ellos asintieron confundidos sin entender una palabra, pero mantuvieron una sonrisa educada. Ve con tus amigos, susurró Maxim. Veo que Olesia te está llamando. Nina lo besó en la mejilla y, ajustándose el dobladillo del sencillo vestido blanco que ella misma había decorado con un antiguo broche de perlas, caminó hacia el grupo. Maxim la siguió con la mirada. El traje alquilado abrazaba un poco los hombros, pero ese día no importó en absoluto. ¿Cómo se siente, doctor Gromov? Artem Belov, amigo y colega profesional, se acercó por detrás y le ofreció una copa de champán. Qué extraño, admitió Maxim con sinceridad. Como si hubiera ganado el primer premio de una lotería en la que ni siquiera había comprado un billete. Artem observó a Nina, que charlaba animadamente con sus amigos, y soltó una carcajada. Siempre imaginé que terminarías casada con alguna enfermera o bibliotecaria tranquila. ¿Y ahora eliges un artista? Además, una artista como ella. ¿No tienes miedo? Máximo sonrió. ¿Miedo de qué? La medicina ha demostrado desde hace mucho tiempo que los opuestos se equilibran entre sí. Yo soy la tierra sólida, ella es el aire y el fuego. 6 meses antes, en un húmedo y gris noviembre del año 2000, nadie hubiera imaginado que la historia terminaría en matrimonio. Larika Igorievna Leonova ingresó en el sector de enfermedades infecciosas con neumonía bilateral complicada con diabetes. El pronóstico no era alentador. Aquella noche estaba de guardia Maxim Danilovich Gromov, recién llegado a ser médico. Por favor, déjenme pasar, necesito ver a mi madre. Nina intentó abrirse paso entre la enfermera que bloqueaba la entrada a la UCI. Niña, no puedes entrar a la UCI, repitió la enfermera, ya cansada. ¿Qué está pasando aquí? Maxim salió de la consulta de los médicos y las dos mujeres guardaron silencio. Frente a él, una joven desaliñada, con los ojos hinchados de tanto llorar y una bolsa de naranjas en las manos. Las mangas de su suéter estaban manchadas con lo que parecía pintura. Mi madre es Larika Igorievna Leonova. Ella está aquí. Me dijeron que su condición había empeorado. Maxim reconoció inmediatamente a la paciente, una mujer de poco más de 50 años, con neumonía grave. Miró el reloj. Casi la 1 de la madrugada. Ven, dijo sin más explicaciones. Te traeré un poco de té. La noche será larga. En la habitación con poca luz, Maxim cogió 2 vasos de plástico y bolsitas de té. No quiero té, interrumpió Nina, golpeando la mesa con el puño. Quiero saber qué le pasa a mi madre.
Maxim mantuvo la calma mientras servía el agua caliente. La situación de tu madre es tan grave como puede serlo por su condición. Pero al mismo tiempo, hay lugar para la esperanza. No voy a mentir, el estado es crítico. Estamos haciendo todo lo posible. Nina levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Di la verdad. ¿Morirá ella? Maxim vaciló por un momento. No puedo prometer que no lo haré, pero puedo garantizarte que no te dejaré sola ni un segundo. Estamos aplicando un nuevo protocolo antibiótico que ha dado resultados prometedores en casos similares. Eres diferente a los demás médicos, comentó Nina, inesperadamente. Se esconden detrás de palabras difíciles y ni siquiera te miran. Maxim sonrió y le entregó el vaso. Porque la mayoría de la gente tiene miedo. Miedo a apegarse al paciente, miedo a demostrar que no es omnipotente. Es más fácil esconderse detrás de la terminología. Esa noche, mientras el estado de Larika Igorievna se estabilizaba, hablaron hasta el amanecer. Nina habló de sus cuadros, de su sueño de exponer en una galería de la capital. Maxim habló de las prácticas en San Petersburgo y de la tesis doctoral que estaba desarrollando. Cuando era niño soñaba con ser biólogo, confesó Maxim, mientras la luz del día comenzaba a invadir la ventana. Quería estudiar animales en alguna reserva, pero mi abuela se enfermó y vi cómo trabajaban los médicos, cómo realmente podían marcar la diferencia. Entonces decidí, la biología podía esperar, pero la gente no. Nina observó sus manos grandes con las uñas bien cuidadas, manos que transmitían seguridad. Yo quería ser astronauta, se rió. Hasta que una tarde en la casa de campo, dibujé con tiza en la pared el retrato de un chico del barrio. Todos quedaron sorprendidos por la similitud. Desde entonces, eso es todo lo que hago, dibujar. Larika Igorievna se recuperó después de 3 semanas y Maxim comenzó a visitarla en casa para seguir su progreso. Nina esperaba con ansias esas visitas, sin entender muy bien por qué aquel hombre era tan diferente de los que frecuentaban su círculo. No hablaba de arte con afectación, no citaba a filósofos de moda, pero sus simples palabras llevaban una verdad que ella no encontraba en las largas discusiones de sus amigos. Una noche de marzo, cuando la ciudad empezaba a salir de los rigores del invierno, Maxim llegó con un ramo de gerberas. Larika Igorievna se retiró discretamente a la cocina, dejándolos solos. Nina comenzó ajustándose nerviosamente las gafas. Hace tiempo que quería decir algo. Tragó saliva y dijo de inmediato, quiero cuidar de ti para siempre. Cásate conmigo. Estaba impotente no por la sorpresa, en el fondo ya la esperaba, sino por la sencillez y sinceridad de la propuesta. No soy muy romántico, añadió Maxim, notando su vacilación. Y probablemente no soy como tus amigos artistas. Nina se puso de puntillas y lo besó, interrumpiendo sus palabras. Sí, susurró. Me casé contigo, Maxim, el mejor médico que conozco. Artem Belov levantó su copa y se dirigió a los invitados. Y por Nina, hizo una pausa, que espero, sepa la suerte que tiene de tener a un hombre como él a su lado. Este brindis suena a chantaje, murmuró Nina a su amiga Olesia, pero ella sonrió y levantó su copa. Amargo. Los gritos resonaron y los novios sellaron el brindis con un beso, en medio de aplausos. Al anochecer, los invitados comenzaron a despedirse. Los últimos en irse fueron los amigos de Nina. Gleb Richter, alto, rubio y sin afeitar, se quedó junto a la puerta. Felicitaciones, dijo, besándola en la mejilla. Hoy estás radiante. Maxim, añadió con una mirada que Nina no pudo descifrar. Maxim estaba cerca y Gleb se acercó a él. Tienes una esposa increíble, dijo con firmeza. Cuídala bien. Sin defectos. Maxim le devolvió el apretón con fuerza, pero sus ojos se volvieron hacia Nina cuando Gleb, sin volver a despedirse, desapareció por la puerta. La pareja salió del restaurante en una calurosa y húmeda noche de junio. El viejo Lada de Maxim estaba decorado con cintas y globos, cortesía de sus colegas de la clínica. Le abrió la puerta a Nina con un gesto teatral. ¿Nos vamos a casa?, preguntó señalando el auto. A nuestra fortaleza en el 3er piso, corrigió, sonriendo. La palabra hogar sonaba extraña y mágica en sus labios. Frente a ellos había un apartamento alquilado de un dormitorio en un edificio de paneles prefabricados, un espacio modesto que, sin embargo, prometía albergar sueños más grandes que sus paredes.
Maxim puso en marcha el motor, dejando atrás el restaurante, los últimos invitados y, de alguna manera, una vida que ya no les pertenecía. En la primera curva, Nina puso su mano sobre la de él, que estaba apoyada en el volante. Sonrió sin quitar la vista del camino. «Estoy feliz», murmuró, sencillo y sincero. «Yo también», respondió ella, mirando por la ventana las luces de la ciudad que se deslizaban como pinceladas de pintura sobre la noche. Y en ese momento era verdad. Una felicidad ligera, casi frágil, como el primer boceto de un cuadro aún por terminar. «Dios, Max, es perfecto». Nina giró por la habitación vacía, y los rayos de sol que invadían las ventanas sin cortinas dibujaban reflejos dorados en su cabello. Maxim se apoyó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirándola con una sonrisa que no pudo ocultar. Esa Jruschovka de un dormitorio en el tercer piso de un edificio estándar apenas cumplía con ninguna definición de ideal. Pero el entusiasmo de Nina era tan genuino que cualquier objeción parecía ridícula. «Aquí está nuestra cama», declaró, trazando líneas imaginarias en el aire con las manos. «Ahí, el sofá. Y en este rincón», señaló la pared más luminosa, «va mi caballete. La luz natural es perfecta». Ella corrió hacia la ventana y lo abrazó por la cintura por detrás. 4.000 rublos al mes es mucho dinero, pero podemos soportarlo. «¿No es posible, Maximka?» Le besó la punta de la nariz. «Podría haber alquilado algo más barato». «No, no y no», interrumpió tapándose los labios con el dedo. «Aquí creamos un estudio real. Mira estas paredes. Piden color, textura, vida». A finales de julio, el apartamento se había transformado hasta quedar irreconocible. Nina se reveló como una alquimista espacial. Las paredes desnudas y aburridas ahora respiraban creatividad, sus propios lienzos de paisajes urbanos compartían espacio con reproducciones ampliadas de Banksy y Warhol, recortadas de revistas viejas y llevadas al centro de fotocopias de la esquina. Pantallas de lámparas hechas a mano con papel de colores filtraban la luz de las bombillas comunes, creando halos difusos que daban a la habitación un aire de discreta magia. En un rincón de la habitación, el caballete reinaba como el corazón de ese pequeño universo. A su alrededor, botes de pinceles, tubos de pintura exprimidos y paletas manchadas formaban una constelación caótica de posibilidades. Incluso la cocina había sido conquistada. Los imanes en el refrigerador fijaban no solo las listas de compras, sino también bocetos rápidos, el perfil de Maxim capturado en unos pocos trazos, la silueta de la ciudad vista desde la ventana, una flor fantástica que solo existía en su imaginación. Vasos de acrílico pintados a mano formaban un arco iris desordenado en el estante. Nina creó aquí un verdadero estudio, repetía Maxim, con orgullo, en las raras ocasiones en que llevaba a sus colegas a casa. ¿Ves esta pantalla? Es la vista del gran puente al atardecer. Lo pintó en 3 horas. Sus vidas transcurrieron en paralelo, como dos ríos que ocasionalmente se encuentran en un delta. Maxim se despertó a las 6:30, siguiendo un ritual preciso: ducha rápida, té fuerte, sándwich de queso. Nina seguía durmiendo acurrucada bajo el edredón, y él la besó en la sien antes de salir, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. Hasta las 3 de la tarde el hospital de infectólogos, rondas, trámites, citas, trámites interminables. Almuerzo en la cantina, a menudo solo té y un pirog comprado a toda prisa. Luego la marsrutka al policlínico, donde asistió hasta las 7. Llegué a casa exhausto, pero aún así encontré fuerzas para trabajar en mi tesis doctoral. Las revistas médicas apiladas sobre la mesa del comedor se convirtieron en sus interlocutores nocturnos. Escribí notas en los márgenes con lápiz, subrayé pasajes, comparé datos de estudios como si descifrara un código. Nina se despertó cuando salió el sol. Descalza, se arrastró hasta la cocina y preparó café en la turca comprada en el mercado de Blaicha. Su día comenzó lentamente, mirando las nubes a través de la ventana, el primer sorbo amargo de café, los planes que garabateó en un cuaderno de tapas gastadas. Alrededor del mediodía ya estaba frente al caballete. Las pinturas obedecieron o se rebelaron, creando capas inesperadas. Trabajó en abstracciones y paisajes urbanos, tratando de capturar algo intangible, el alma de los espacios, la música de las sombras. Alrededor de las 3 sonó el teléfono. Fue Olesia, su amiga desde la escuela de arte, quien apareció con bolsos de segunda mano, retazos de tela, botones viejos, camisetas que se convirtieron en tops personalizados.
Se reían de chistes que solo ellos entendían, mientras la máquina de coser de Nina zumbaba de fondo. Después Nina salía a la ciudad, vernisajes en pequeñas galerías, cafés donde se reunía nuestra gente, como ella decía. Regresaba tarde, a menudo después de medianoche, con olor a humo de cigarrillo y a perfumes ajenos en la ropa. Las noches en las que Maxim no estaba de servicio y Nina no pasaba tiempo con sus amigos se convertían en islas de tiempo compartido. Cocinaba con más entusiasmo que habilidad. Su plato estrella, arroz con verduras y salsa de soja. Max, ahora en serio, ¿esto es comestible?, preguntó mirándolo saborear con aprensión. Divina, respondió con la boca llena. Y él no mintió. Todo lo que ella hacía, incluso sus desastres culinarios, lo fascinaba. Esas noches Nina hablaba de los proyectos, de las personas que conocía, de las ideas que se gestaban en su cabeza. Maxim escuchó atentamente como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba armar. Max, ¿sabes qué es la deconstrucción espacial?, preguntó una vez con un álbum de bocetos en su regazo. No mucho, admitió quitándose las gafas para limpiarlas con el dobladillo de la camiseta. Pero explícate. Quiero entender. Ella suspiró, y en ese suspiro había un rastro de ligera decepción. Eres médico. Está acostumbrado a los hechos. El arte se trata de sentir, de aquello que no se puede explicar con palabras. Maxim sonrió y se puso las gafas. Siento cuando estás feliz. Eso es suficiente. Nina no respondió. Ella simplemente le entregó el álbum y le mostró los borradores. Maxim observó las formas abstractas, tratando de ver en ellas lo que veía. Los miércoles se volvieron sagrados. Nina las llamó noches de la creación, y Maxim no se quejó. A las 7 el apartamento estaba lleno de gente, voces fuertes, risas, discusiones acaloradas. Se sentaron en el suelo sobre cojines que Nina había cosido especialmente, en el único sofá, incluso en los alféizares de las ventanas. Gleb Richter siempre ocupó el centro con su cabello rubio hasta los hombros y una barba incipiente que le daba un aire de artista sacado de una revista de moda. Leyó sus manifiestos con voz profunda y llena de convicción. El arte debe destruir fronteras. Vivimos en una era en la que las viejas formas mueren y todavía nacen otras nuevas. Somos las parteras de este proceso. Dennis, el músico delgado y con el pelo siempre despeinado, ajustó la guitarra mientras. Dennis, con su cabello negro despeinado por todas partes, rasgueaba la guitarra al ritmo de sus propias composiciones, melodías extrañas y disonantes que, según él, reflejaban el caos del mundo moderno. Vika, periodista de un suplemento cultural, con su atajo y sus gafas de montura roja, habló del cine independiente y de los festivales a los que había tenido acceso. Maxim solía llegar alrededor de las 11, exhausto pero esforzándose por no demostrarlo. Trajo bolsas de la tienda de la esquina, patatas fritas, cerveza báltica, vino barato, Kinzmarauli tinto georgiano, queso, jamón. Dispuso todo sobre la mesa con un gesto discreto: sírvanse ustedes mismos, amigos. Los invitados le agradecieron a medias, sin apenas interrumpir sus conversaciones. Maxim no se ofendió. Se sentaba en un rincón de la habitación con un diario médico, a veces insertando un comentario en la discusión, pero la mayor parte del tiempo simplemente observaba a Nina, la forma en que gesticulaba con entusiasmo, la forma en que se reía, la forma en que parecía brillar desde dentro de ese círculo. A veces se quedaba dormido sin darse cuenta ante el sonido de las voces, y luego Nina lo cubría con una manta en silencio, aún participando de las acaloradas discusiones. Una tarde, mientras Maxim estaba de servicio, Nina estaba trabajando en un lienzo nuevo. Sonó el timbre. Era Gleb con una botella de vino en la mano. Pasé sin avisar, sonrió entrando al departamento. Espero que no te importe. Nina se sonrojó. Llevaba una camiseta vieja de Maxim, manchada de pintura, y tenía el pelo desordenado. No estoy presentable para las visitas. Eres perfecta, respondió Gleb, mirándola de arriba a abajo. Más o menos así, tan auténtico. Se acercó al caballete y examinó la obra inacabada. Nina se quedó quieta, conteniendo la respiración. Tienes potencial, dijo finalmente. Pero tiene miedo. Sus rasgos son tímidos, vacilantes. Hay que atreverse, ¿sabes? Sin esperar respuesta, tomó un pincel, lo mojó en la pintura y con unos gestos firmes transformó la composición.
Nina jadeó, el cuadro ganó profundidad, expresividad, como si hubiera despertado. ¿Ver? Gleb se volvió hacia ella. A veces solo necesitas soltar el control. Nina lo miró sin ocultar su admiración. Quiero mostrarles mi taller, dijo Gleb, volviendo a colocar el cepillo en su lugar. Es una vieja fábrica abandonada. Allí tenemos un espacio colectivo, varios artistas. Ven mañana, tengo cosas interesantes que mostrarte. Cuando se fue, Nina permaneció un largo rato frente a la pantalla, analizando los cambios que había realizado. Había algo en la confianza de Gleb, en la forma en que hablaba y se comportaba, que hizo que su corazón se acelerara. El final del invierno supuso la primera alteración real de su rutina. Maxim regresó del servicio antes de lo habitual, pálido y con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasó? Nina se alejó del caballete. Tengo sarna, le dio una sonrisa torcida. De un paciente sin hogar. Llegó de noche, lo examiné y olvidé los guantes. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una pesadilla. Maxim no pudo acercarse a Nina. La enfermedad era contagiosa. Dormía en el sofá, envuelto en una manta aparte, aplicándose un ungüento de azufre que dejaba un olor característico impregnando la casa. Nina intentaba no arrugar la nariz, pero a veces no podía resistirse y abría la ventana, incluso con el frío de febrero. Ella lo cuidó lo mejor que pudo, preparó la comida, lavó su ropa en un lavabo aparte, leyó en voz alta desde el otro lado de la habitación. Una mañana se despertó y vio que ella lo retrataba, delgado, con manchas rojas por la pomada en la piel, con una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué me dibujas? Preguntó con voz ronca. Soy horrible. Te ves hermosa, respondió Nina, sin quitar la vista de la pantalla. Solo que de otra manera. El retrato fue sorprendente, divertido y conmovedor al mismo tiempo. Maxim con mascarilla, el pelo despeinado, pero los ojos por encima de la tela están vivos, atentos, llenos de calor. En marzo, cuando la costra finalmente sanó y la nieve del jardín comenzó a derretirse, surgió un nuevo problema. Maxim estaba ayudando al patólogo Anatomy en una autopsia y se cortó con su bisturí en la costilla de un cadáver. El corte era pequeño pero profundo, en la palma de la mano, justo debajo del pulgar. ¿Y si es contaminación? Nina miró asustada la venda blanca, donde se extendía una mancha roja. Desinfecté todo, no te preocupes. Maxim besó su frente con su mano libre. La autopsia mostró neumonía común, nada infeccioso. Habló con calma, pero algo en sus ojos hizo que Nina se estremeciera. Por primera vez comprendió realmente, su trabajo no era solo una bata blanca y un estetoscopio. Era un riesgo constante. Encuentro diario con la enfermedad y la muerte. Y había elegido ese camino por su propia voluntad. La idea la golpeó como un golpe, haciéndola mirar a su marido con nuevos ojos. Pero el momento de claridad duró poco. Por la noche Olesia la llamó y la invitó a la inauguración de una nueva galería. La vida volvió a su ritmo habitual, arrastrando a Nina al torbellino de colores, rostros y conversaciones sobre arte que llenaban sus días, dejando cada vez menos espacio para noches tranquilas juntas. Nina, será increíble. Gleb abrió los brazos, como abrazando un espacio invisible. Una casa antigua a orillas del Volga, amaneceres sobre el agua, atardeceres entre los pinos. Pura inspiración. Estaban sentados en un pequeño café del centro de la ciudad. Afuera, las perezosas nubes de junio pasaban anunciando la llegada del verano. Gleb tamborileó con los dedos sobre la taza. Sus ojos brillaban, febriles. Alquilamos la casa durante todo el mes de julio. 6 artistas no desconocidos. Solo nosotros y la naturaleza. Piénselo. Un mes de creación auténtica, lejos de este bullicio urbano, señalaba con la cabeza a los transeúntes que estaban afuera. Tienes que irte. Nina imaginó los amaneceres en el Volga de los que hablaba Gleb y su corazón latía de anticipación. A un mes alejada de la ciudad, entre gente tan obsesionada por el arte como ella. ¿Quién más irá? Preguntó sabiendo ya que diría que sí. Lena Sokolova, ¿recuerdas? Hubo una exposición en Palma. También estarán Kliugin y Kostia Samarin. Y Denis, por supuesto, con la guitarra. ¿Dónde habría arte sin música? Gleb se inclinó ligeramente sobre la mesa y bajó la voz. Mira, esto no se lo digo a todo el mundo, pero te lo digo a ti,
Kostya prometió llevarnos a ermitas de viejos creyentes. Lugares intactos por el tiempo. ¿Te imaginas los escenarios? Nina sintió que una oleada de entusiasmo la invadía. Era una oportunidad de romper con la rutina, de estar entre verdaderos artistas, que vivían para el arte y no perdían el tiempo en trivialidades. Ya podía verse con su cuaderno de dibujo a orillas del gran río, captando la luz cambiante y el reflejo de las nubes en el agua. Por la noche le contó a Maxim sobre la invitación, tratando de ocultar su emoción. Estaba frente a la computadora, escribiendo otro capítulo de su tesis y apenas levantó la vista de la pantalla. «Un mes entero», repitió quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Sí, Nina se sentó en el borde de la mesa. Es una oportunidad de pintar en la naturaleza, de pasar tiempo con artistas serios. Esto solo ocurre una vez en la vida, ¿sabes? Maxim guardó silencio y por un momento temió que él dijera no. Pero él sonrió, una sonrisa cansada pero cálida. Por supuesto, vete. No puedo tomarme unas vacaciones en este momento. Estoy terminando el material de tesis. Pero necesitas descansar. Tomó su mano y besó sus dedos. El aire fresco y las nuevas experiencias te harán bien. Había algo en su voz que le provocó una punzada de culpa. Sabía que lo dejaría solo por un mes, sabía cuánto lo extrañaría. Pero el deseo de marcharse lo eclipsó todo, brillante e irresistible. Como sed en el desierto. Gracias, susurró ella abrazándolo, enterrando su rostro en el cálido suéter que olía a su familiar perfume. Llamaré todos los días. La estación zumbaba como una colmena perturbada. Una robusta inspectora de trenes, con su banderita, caminaba tranquilamente entre los vagones. Moscú Kostroma, clase Plazkart. Asiento junto a la ventana. Maxim le entregó la nota a Nina. Le pregunté especialmente, ¿vas a mirar los paisajes? Ella estaba allí con su mochila a la espalda y una bolsa llena de pinturas, pinceles y blocs de dibujo. Alrededor, una vez más, gente con maletas y baúles. Algunos gritaban, otros reían. El aire vibró con la tensión de las despedidas y la anticipación del viaje. Entonces Maxim le entregó un paquete. Aquí tenéis bocadillos, fruta, agua y una almohadilla nueva. Le gustará el periódico alemán. Sacó un sobre de su bolsillo. Y aquí hay 5.000. Nunca se sabe lo que podría necesitar. Nina se quedó helada. Sabía que era dinero de sus turnos nocturnos, ganado tras noches de insomnio. Max, no es necesario. Tienes que hacerlo, respondió con firmeza pero con suavidad, colocando el sobre en tu mano. Llama si necesitas algo. Y escríbeme, te extrañaré. Sonó la tercera campana. Ella lo abrazó ferozmente, lo besó en la mejilla y saltó al escalón del tren. Al darse vuelta, lo vio en el muelle, alto, moviéndose con su chaqueta descolorida, saludando y sonriendo. Algo dentro de ella se estremeció, no lástima, sino una dolorosa mezcla de culpa y ternura. Pero el tren se movió y Maxim se quedó atrás, convirtiéndose en una pequeña figura, hasta que desapareció en la curva. La casa a orillas del Volga los recibió con olor a madera vieja y la frescura del río. En la orilla, entre altos pinos, se alzaba un edificio de 2 plantas, oscurecido por el tiempo. Las paredes de troncos ennegrecidos, el porche con escalones torcidos, los lambrequines tallados en las ventanas, todo hablaba de épocas pasadas. Está bien aquí, ¿no? Gleb arrojó su bolso al balcón. Agua de pozo, estufa de leña, baño en patio trasero. Pura autenticidad. Nina miraba todo con entusiasmo. Después de la comodidad del apartamento en la ciudad, esas condiciones parecían espartanas, pero eso era precisamente lo que las hacía especiales. Una verdadera comuna artística, sin concesiones ni excesos. Eran 6, Gleb, Nina, Lena Sokolova, una chica frágil, casi traslúcida, de pelo corto, Valera Kliugin, un hombre barbudo de unos 40 años, el silencioso Kostya Samarin y Denis, siempre con la guitarra a su lado. Se instalaron rápidamente. Las mujeres se quedaron en el dormitorio del segundo piso, los hombres, abajo. Los días empezaron a transcurrir a un ritmo sereno pero intenso. Por la mañana, en cuanto amaneció, Nina salió a la orilla con su caballete portátil. El Volga se extendía ante ella, ancho y tranquilo, con la niebla flotando sobre el agua.
Pintó rápidamente sin dudarlo, intentando captar el momento fugaz de la naturaleza. Después del desayuno, té y sándwiches, cada uno siguió su propio camino. Lena trabajó en naturalezas muertas en el balcón, Valera se perdió en el bosque, Kostya prefirió quedarse en casa. Gleb a menudo se unía a Nina. Se sentó a su lado observando en silencio y a veces, haciendo comentarios precisos y profesionales. En su presencia sentía una extraña agitación, como si estuviera siendo evaluada por un maestro exigente pero justo. Ahora estás empezando a sentirlo, dijo una vez, al ver una pintura de un barco atado a un viejo muelle. ¿Ves cómo cayó la luz? ¿Captaste la esencia? Por la noche se reunieron a la orilla del río y encendieron un fuego. Dennis tocaba la guitarra. Bebieron vino barato en vasos de plástico y hablaron de arte. Discutían hasta quedarse roncos, reían, soñaban con exhibiciones y reconocimientos. Nina se había sumergido en otra vida, vibrante y genuina, sin medias tintas. Los recuerdos de la ciudad, del apartamento de Maxim, se alejaron, se volvieron borrosos, como si pertenecieran a otra persona. Fue entonces cuando el teléfono de Maxim la tomó por sorpresa. Estaba sentada en el muelle con los pies colgando en el agua tibia, cuando sonó su teléfono celular. Niña, te extraño. Su voz, familiar y de alguna manera vulnerable, la transportó de regreso a esa otra realidad por un instante. Voy a tomarme el fin de semana libre e iré allí. Quiero ver cómo eres, ver tu trabajo. Nina vaciló. Lo extrañaba, pero allí, entre esa gente, sería un extraño. ¡Qué genial!, se obligó a decir. Fue entonces cuando recordó, al día siguiente habría una boda en el pueblo. Habían invitado a toda su clase a añadir color local, como había bromeado Gleb. Mañana hay una boda aquí, dijo apresuradamente. Un chico del pueblo se va a casar. Estábamos todos invitados. No tengo nada decente que ponerme. Max, volverás a casa de todos modos. Trae mi vestido rojo del armario. Y los tacones negros y el collar de la caja de mi madre. Está bien, respondió después de una pausa. Está bien, lo traeré. Nina suspiró aliviada. Gracias, querida. Yo te espero. No permitió que la idea de enviarlo de regreso a la ciudad solo por un vestido se afianzara. Había algo en esa decisión que la molestaba, como un gancho profundo. Y ella optó por ignorarlo. Por la noche les contó a los demás la llegada de su marido. Las reacciones fueron contenidas. Lena se encogió de hombros. Valera murmuró algo. Kostya guardó silencio. Solo Gleb la observaba atentamente. Encajará en nuestra clase, dijo Nina apresuradamente. Maxim es muy culto. Por supuesto, respondió Gleb, sin quitarle los ojos de encima. Maxim llegó la noche del día siguiente cubierto de polvo, cansado después del largo viaje, 4 horas en autobús hasta la ciudad, el equipaje y el regreso. Pero ella sonrió entregándole la capa con el vestido y el bolso con los zapatos. Aquí lo tienes. Serás la más bella. Nina lo besó en la mejilla en señal de gratitud, pero su mente ya estaba en la fiesta. Las chicas del pueblo la ayudaban con su cabello y ella necesitaba correr. Gracias, Max. Yo iré. Acordamos encontrarnos en casa de Marina. Ella es una residente local. Ella va a trenzarme el pelo. Y tú, descansa. Saludó hacia la casa. Hablaremos cuando regrese. Él asintió y la vio alejarse. Por dentro el lugar estaba vacío. Todos se habían ido a prepararse. Maxim cayó exhausto sobre el crujiente sofá, cerró los ojos y escuchó a lo lejos el sonido de un acordeón y una risa femenina. El sueño lo invadió de repente y se hundió en él, sin siquiera quitarse la ropa. La boda en el pueblo resonó en todos los alrededores. Las mesas llenas e instaladas al aire libre, estaban repletas de comidas caseras. El vodka corría libremente, los acordeones sonaban sin parar. Chicas con vestidos coloridos bailaban en círculo. Los lugareños miraban a los de la ciudad con curiosidad, pero sin hostilidad. Nina, con su vestido rojo y la elaborada trenza hecha por las hábiles manos de las mujeres del pueblo, se sentía como una auténtica reina. Bailó, rió, dejó que le sirvieran más vino y por un momento se olvidó de Maxim, que dormía solo en la casa vacía.
Ya era entrada la noche cuando la fiesta empezó a amainar y los novios se marcharon. El grupo de artistas se dirigió hacia el río. La luna llena se cernía sobre el Volga, derramando plata líquida en las aguas. Olía a pescado y a algas, a lo lejos un pájaro nocturno chillaba. Caminaban en grupo tambaleándose ligeramente entre el vino, riendo y empujándose unos a otros. Nina se quitó los zapatos y sintió la hierba fresca bajo sus pies. Gleb la sostuvo por el brazo y su toque hizo que se le pusiera la piel de gallina. Poco a poco el grupo se fue dispersando por la orilla. Denis estaba sentado sobre un tronco caído y rasgueaba su guitarra. Lena y Valera estaban discutiendo algo, sentadas junto a la orilla del agua. El agua del Volga brillaba bajo la luna, reflejando un camino plateado que se extendía hasta el horizonte. Kostya fumaba en silencio con la mirada perdida en las estrellas, como si buscara respuestas en el cielo. Nina y Gleb, sin darse cuenta, se habían alejado del grupo. Caminaron uno al lado del otro por la orilla, y el rastro lunar en la superficie del agua parecía guiarlos, como una invitación del propio universo. Mira, Gleb se detuvo de repente, señalando el juego de luces sobre las olas. ¿Y eso? Eterna y efímera al mismo tiempo. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra resonaba con una intensidad que hizo que Nina se quedara sin aliento. El arte intenta captar esta fugacidad, congelar el tiempo. Pero el verdadero arte solo existe cuando el artista es libre. Había algo mágico en lo que dijo, una profundidad que faltaba en su vida. Gleb se volvió hacia ella y la luz de la luna delineó su rostro en plata, como si él mismo fuera una escultura viviente. Nina, sabes que hay algo entre nosotros, murmuró, acercándose. Pertenecemos al mismo mundo. Un mundo de belleza, de libertad. Se sintió mareada por el vino, por sus palabras, por la brillante noche. La imagen de Maxim pasó por su mente como un reflejo en el agua que se disipa con el viento. ¿Y Maxim? Preguntó sorprendida por lo extraño que sonaba ese nombre allí, bajo ese cielo estrellado. Maxim es un buen hombre, respondió Gleb, con un tono que mezclaba respeto y un dejo de condescendencia. Pero él es de otro mundo. Eres demasiado para él. La gente como tú no pertenece a una sola persona. Pertenecen al arte. Sus palabras la envolvieron como un torbellino, arrastrándola a un lugar donde las reglas de la vida cotidiana no tenían fuerza. Nina quería protestar, decir que amaba a su marido, que era bueno y estaba seguro, que sin él su vida perdería sentido. Pero las palabras no vinieron. La figura de Maxim, tan presente en sus pensamientos, ahora parecía lejana, como si perteneciera a otra existencia. Gleb hizo una reverencia. Sus labios fríos y exigentes encontraron los de ella. Y Nina respondió al beso, aunque en el fondo sabía que estaba mal. Pero en ese momento equivocarse parecía lo único posible. Como si fuera un destino escrito en las estrellas. La mañana la encontró con la cabeza pesada y un vago sentimiento de culpa. Los acontecimientos de la noche parecían un sueño, frágiles e irreales. Nina salió al porche y entrecerró los ojos para protegerse del intenso sol. La casa estaba en silencio. Se asomó a la habitación donde se suponía que dormía Maxim, pero la cama estaba vacía, solo la manta arrugada indicaba que él había estado allí. Sobre la mesa, una nota escrita con su firme letra. Tuve que volver urgente. Me llamaron para un turno. Besos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se fue sin despertarla. ¿Tenía realmente prisa? ¿O simplemente no quería verla después de que ella lo dejara solo? Cuando salió encontró a Gleb sentado en los escalones del porche, fumando y con los ojos entrecerrados para protegerse de la luz. Cuando la vio sonrió con ese aire ligeramente irónico que siempre tuvo. Buenos días, Sonia. ¿Dormiste bien? Ninguna vergüenza, ninguna señal de que hubiera ocurrido algo extraordinario. Como si nada hubiera cambiado. Nina estaba confundida. Había soñado con ese beso. No recordaba con demasiada claridad el contacto de sus labios, las manos en su cintura. Normal, respondió sentándose a su lado sin mirarlo. Maxim se fue. Lo sé, asintió Gleb. Lo vi salir temprano corriendo para tomar el autobús. Dijo que no quería despertarte. ¿Y no pensaste que deberías hacerlo? Él se encogió de hombros. Dijo que era un deber urgente.
Nina guardó silencio. Algo no tenía sentido, pero ella no podía, o no quería, entender qué. Durante los días siguientes, Gleb actuó como siempre, amigable, un poco distante. Ni una palabra, ni una mirada, traicionaron lo que había sucedido esa noche. Nina estaba perdida en conjeturas, fue un momento de debilidad. ¿Un juego? ¿O el comienzo de algo más grande? Llamaba a Maxim todos los días, pero las conversaciones eran breves e incómodas. Habló del trabajo, de los casos difíciles, del avance de su tesis. Ella hablaba de los cuadros, de la vida junto al río, pero entre las palabras crecía un vacío que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a nombrar. «Te extraño», dijo una vez, y Nina supo que era verdad. «Yo también», respondió, y eso también era cierto. Pero no del todo. El aire pleno estaba llegando a su fin. Nina había pintado decenas de obras, las mejores de su vida, según Gleb. Pero ninguno de ellos tenía sitio para Maxim. Regresar a la ciudad fue extraño, como despertar de un largo sueño. El tren llegó de noche y Maxim la estaba esperando en el andén con un ramo de margaritas, flores silvestres sencillas que una vez había mencionado que le gustaban. Estaba más delgado con profundas ojeras, pero su sonrisa era la misma, cálida, sincera. Nina sintió una oleada de ternura mezclada con culpa. «Has perdido peso», dijo abrazándolo. «Pero has florecido», respondió, recogiendo sus maletas. «Vamos, tengo una sorpresa para ti». En casa, Maxim presentó con orgullo el nuevo sofá en un rincón de la habitación, amplio, cómodo y tapizado de cojines. «Lo compré a crédito», confesó, un poco avergonzado. «Para pintar mejor puedes sentarte con el álbum, doblar las piernas. Y también sirve para dormir». Se alegró como un niño, mostrando cómo el sofá se convertía en cama, lo suaves que eran los brazos. Nina lo miró y algo dentro de ella se rompió, se derrumbó. «¿Te gustó?», preguntó Maxim, buscando en sus ojos. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo contra el de ella, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Maxim le acarició la espalda, murmurando palabras dulces y tranquilizadoras. «Es solo cansancio por el viaje», dijo. No sabía, no podía saberlo, que lloraba por culpa, por ternura, por la confusión de sus propios sentimientos. Para él, esas lágrimas eran solo fatiga. Y esta ceguera fue al mismo tiempo una bendición y una maldición. Aquella noche, acostada en la cama junto a su marido, Nina pasó largo rato mirando al techo. Afuera se podía oír el ruido familiar de la ciudad por la noche. En la cocina goteaba el grifo. Todo era común, conocido. Y sin embargo algo se había roto. Entre ellos se había abierto una fractura sutil pero irreversible. Y Nina, en la oscuridad, comprendió, esa grieta había sido creada por sus propias manos, su propio corazón, sus propios deseos. La antigua escalera crujía con cada escalón, revelando su ascenso. Nina avanzó lentamente, escuchando el latido sordo de su corazón, apretando contra su pecho la carpeta con los bocetos. Tercer piso, puerta azul. Detrás de ella, otra vida. Otra ella. «Ya pensé que no vendrías», Gleb abrió la puerta antes de que ella llamara, como si hubiera presentido su llegada. Su cabello claro estaba recogido en una descuidada cola de caballo y en su muñeca llevaba una pulsera de cuero nueva. Nina no la había visto antes. «Llegó tarde a casa», explicó, cruzando el umbral. El olor a trementina, pintura al óleo y humo de cigarrillo la envolvía como una segunda piel. El taller de Gleb ocupaba una gran sala de un antiguo edificio en Malaya Sadovaya. En el pasado pudo haber habido una oficina o una comunalca, ahora, los altos techos moldurados, la chimenea en desuso, que servía de soporte a lienzos inacabados, y las ventanas orientadas al norte con su luz perfecta para pintar, daban al lugar el aire de un santuario dedicado al arte. En el suelo, un colchón cubierto con una colorida tela india. A lo largo de las paredes, montones de cuadros, chasis, cajas de pintura. «Traje algo nuevo», dijo Gleb, tomando la carpeta de sus manos. Sus dedos rozaron los de ella por un momento, y ese toque extendió una ola de calor mezclada con inquietud por todo su cuerpo. Sí, los bocetos de paisajes que había iniciado a orillas del Volga. Nina se quitó el abrigo y lo colgó de un gancho junto a la puerta. «Quiero terminar la serie». Se arrodilló en el suelo, extendió los dibujos, examinó las líneas, los trazos, las combinaciones de colores.
Nina permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, esperando un veredicto. Gleb fue implacable en sus críticas. Un cumplido tuyo valió más que el aplauso de toda una galería. Su silencio, por otra parte, podría. Duele más que cualquier palabra. Había algo de verdad en eso, dijo finalmente, levantando una de las sábanas. ¿Ves cómo cae la luz sobre el agua? Aquí capturaste el momento. Tomó otro dibujo entre sus dedos. Demasiado ilustrativo, banal. No tengas miedo de romper tu forma. Se levantó y se acercó a ella, tan cerca que Nina podía oler las pinturas mezcladas con el aroma amaderado y ácido de su colonia. ¿Tienes talento, Nina? Bajó la voz, volviéndose íntima pero aún prescriptiva. Tienes que dejarte llevar. Tus reglas son una jaula. Sus dedos se deslizaron por su muñeca, hasta el codo, quemando su piel incluso a través de la lana de su suéter. El corazón de Nina se aceleró y se le secó la boca. Lo estoy intentando, susurró. Gleb la atrajo hacia él y el mundo se encogió hasta quedar reducido al punto donde sus labios se encontraron. Al otro lado de la puerta azul, Maxim no existía. Ni el apartamento que compartían, ni la culpa que palpitaba en su pecho. Solo esa habitación, el olor a aceite y trementina, la caída vertiginosa en un abismo sin fondo. Agosto dio paso a septiembre, septiembre a octubre. 2 veces por semana, Nina iba al estudio de Gleb para consultas de pintura, como le explicó a Maxim. A veces, de hecho, funcionaban, mostraba nuevas técnicas, hablaba de armonías cromáticas, corregía sus bocetos con gestos precisos. Pero la mayor parte del tiempo, las horas se disolvían en conversaciones sobre arte, en cuerpos entrelazados sobre un colchón desgastado en medio de los lienzos, en susurros febriles y roces de piel. Gleb era impredecible como el clima en otoño. Un día podría mostrarse tierno, atento, elogiar su talento, hablar de exposiciones que harían juntos, al siguiente se volvió cortante, sarcástico, desmantelando su obra e incluso su apariencia, dejando marcas de quemaduras en el alma. Nina nunca supo qué versión de él encontraría detrás de la puerta azul, y esta incertidumbre la mantuvo en un hilo tenso, oscilando entre el éxtasis y la desesperación, la huida y la caída. ¿Me amas?, preguntó una vez, recostándose junto a él sobre la manta arrugada. La luz del otoño arrojaba reflejos opacos en la pared, donde colgaban sus nuevos lienzos, una serie de paisajes urbanos hipnóticos y distorsionados. Gleb tardó un poco en responder, mirando al techo. Luego se volvió hacia ella. El amor es un concepto burgués. Entre nosotros hay algo más grande. Una conexión creativa, una resonancia de almas. Esto es raro. No lo reduzcamos a palabras domésticas. Quería discutir, decir que el amor no era solo una palabra, pero permaneció en silencio, temiendo arruinar el momento. Y Gleb ya se estaba levantando, encendiendo un cigarrillo, mirando por la ventana, alejándose de ella a kilómetros invisibles. En casa, Nina empezó a aparecer cada vez menos. Me quedé hasta tarde en las galerías, en las inauguraciones con mi amiga Olesia. Llegó pasada la medianoche, a veces ni siquiera regresaba, enviándole breves mensajes a Maxim. Me quedo en casa de Olesia, terminó tarde. Al principio se esforzó por borrar cualquier rastro de Gleb antes de regresar. Luego dejó de importarle, como si en el fondo quisiera que su marido se enterara, que estallaran en peleas, que la obligara a elegir. Pero no hubo ningún escándalo. Máximo guardó silencio. Se distraía, se quedaba pensativo, a veces mirándola durante largos segundos, como si la viera por primera vez. Nina notó las ojeras que se hacían más profundas, las nuevas arrugas en las comisuras de su boca. A veces la culpa la tragaba, aguda, asfixiante. Pero entonces recordé a Gleb, sus palabras sobre el arte, sus toques, y la culpa se desvaneció en el deseo de la próxima vez. Maxim comenzó a llevar a Artem a casa con más frecuencia. Antes el amigo aparecía raramente y nunca había mostrado gran simpatía por Nina. Ahora, sin embargo, Artem venía 2 o 3 veces por semana, trayendo vino barato y pasteles dulces. Los dos pasaron horas en la cocina, hablando de trabajo, nuevos protocolos de tratamiento, la tesis de Maxim. Nina entendió, Artem vino para que Maxim no estuviera a solas con ella. Estaba avergonzado, no de sí mismo, sino de ella. Y ese manjar dolía más que cualquier acusación. Una noche regresó antes de lo habitual. Gleb canceló la reunión alegando estar ocupado.
Maxim aún no había llegado, pero Artem estaba en la cocina. Probablemente habían acordado reunirse. Ah, eres tú, dijo sin sorpresa ni alegría en su tono. Maxim llegó tarde a la clínica. Me pidió que esperara. Nina asintió, se sirvió un poco de té y se sentó frente a él. Se hizo un silencio incómodo. ¿Cómo van tus exposiciones?, preguntó Artem sin mirarla. Más o menos, se encogió de hombros. Estoy trabajando en una nueva serie. Maxim está orgulloso de ti. Muestra tu trabajo a todos. Las palabras cayeron como piedras en aguas tranquilas. Nina sintió un nudo en la garganta. Artem, no necesitas. Él levantó la mano y la detuvo. No es asunto mío. Volvieron a guardar silencio. Afuera, la noche de invierno llegó temprano. Las farolas arrojaban una luz amarillenta a la ventana. De repente Artem habló, mirando más allá de ella. Sabes, siempre pensé que Maxim era un genio. Desde la universidad. Tiene una forma única de ver las enfermedades. No ve síntomas, ve a la persona completa. Doctores como este son raros. Hizo una pausa. Pero como hombre es demasiado bueno para este mundo. Confía demasiado en la gente. Por primera vez en esa conversación, la miró a los ojos. Allí no había ningún juicio, solo un cansancio infinito. Nunca te dirá cuánto duele ahora. Pero ya veo. Cada día. Antes de que Nina pudiera responder, se escuchó el sonido de los pasos de Maxim en la entrada y se perdió el momento de franqueza. En febrero de 2003, la vida de Nina se había partido por la mitad. De día trabajo, por la noche, ya sea en el taller de Gleb o en la casa de Maxim. Dos mundos paralelos que nunca se tocaron. El 15 de febrero Maxim defendería su tesis doctoral. Había trabajado en ello durante 3 años, recopilando datos detallados y realizando investigaciones en su tiempo libre. Nuevos protocolos para el tratamiento de la neumonía atípica, un tema que parecía alejado de la vida real, pero que para él era el sentido de la existencia. ¿Vas a salir a la defensa?, preguntó una semana antes, sin mirarla. Cenaron en silencio en la cocina, separados por una pared invisible. Por supuesto, respondió Nina automáticamente, revolviendo el té. Al día siguiente llamó Gleb. Parece que mis obras fueron aceptadas en la Galería de Septiembre. Día 15, encuentro con el curador. Necesito que estés conmigo. Tu mirada es importante. Nina se quedó helada, agarrando el teléfono. La imagen de Maxim pasó ante sus ojos, su rostro cansado, su esperanza contenida. Pero la defensa de Maxim era simplemente algo científico que nadie leería, se burló la voz de Gleb en su cabeza. Nina, es una oportunidad. Para mí, para ti, para nosotros. La Galería de Septiembre es un trampolín hacia Moscú. Ella dudó solo por un momento. Él está bien. Voy a estar allí. El día de la defensa se levantó temprano. Maxim ya se había ido, dejando una nota sobre la mesa. Nos vemos en la universidad a las 2 en punto. Besos. Nina contempló durante largo rato aquella letra firme y segura. Luego cogió el teléfono y escribió: lo siento, no puedo asistir. Reunión importante con el curador de la galería. Por la noche lo celebraremos. Buena suerte. Pasé el día con Gleb. Se reunieron con el curador, discutieron la exposición, caminaron por la galería imaginando cómo se organizarían las obras. Gleb estaba eufórico, encantador, hablando de nuestro éxito, de nuestro futuro. Nina casi se olvidó de Maxim, casi olvidó que en ese mismo momento se estaba decidiendo su destino. Regresó a casa antes de lo habitual. Gleb tenía programada otra cita y tras un rápido y distraído beso de despedida, siguió su camino sin invitarla a acompañarlo. Nina regresó sola a casa, con una extraña sensación de vacío en el pecho. Sacó del armario un lienzo que había empezado una semana antes, una composición abstracta en tonos rojos y negros, inspirada en las obras recientes de Gleb. Los colores no seguían, las líneas eran torpes, pero ella insistió en continuar, como si el cuadro pudiera llenar el espacio que se abría en su interior. Alrededor de las 10 de la noche, la cerradura giró con cuidado. Maxim entró en silencio como si temiera molestarla. Nina se dio vuelta.
Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero algo nuevo brillaba en sus ojos, una mezcla de orgullo y satisfacción contenida. Lo hice, dijo simplemente. Me ofrecieron el jefe del departamento. Nina se levantó de un salto y lo abrazó con fuerza. Sabía que podías hacerlo. Felicidades. Pero el abrazo fue breve, casi mecánico. Ella rápidamente se apartó, se volvió hacia la pantalla y sintió el peso de su mirada en su espalda. No podía darse la vuelta. Ahora no. Maxim se sentó en el sillón y la observó pintar durante largos minutos. Luego, en voz baja, anunció. Artem organizó una cena en el café. Los colegas me felicitaron. El profesor Zaitsev dijo que mi trabajo es un gran avance en la metodología del tratamiento. Querían celebrar con todo el departamento, pero dije que necesitaba volver a casa contigo. Nina se quedó helada, con el cepillo suspendido en el aire. Ella se giró lentamente y se encontró con sus ojos abiertos, llenos de dolor desnudo y comprensión que la traspasaron como una espada. En ese momento comprendió, lo sabía todo. Siempre lo supe. Y hoy finalmente aceptó que la había perdido. Quería decir algo, explicar, justificar, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Maxim se levantó sin prisas y se dirigió a la cocina. Se oyó el ruido de la tetera, el choque de las tazas. Todos los días sonidos normales que sonaban como el eco de algo que se había roto para siempre entre ellos, frágil, irreparable. Marzo llegó frío y ventoso. Gleb se lanzó de lleno a los preparativos de la exposición. Era el único tema que importaba. Un crítico de Afisa publicó un artículo en el que lo llamaba uno de los artistas más prometedores de la nueva generación, y llevaba la revista en el bolsillo y se la mostraba a todo aquel que se encontraba. Nina estaba orgullosa de él, absorbió cada migaja de ese éxito, alimentando la esperanza de que parte de esa luz se reflejara en ella también. Después de todo, estaban tan unidos, tan entrelazados. También estaba trabajando en una nueva serie, inspirada en el estilo de Gleb, pero con su propio toque. Ese día acudió a su estudio sin avisar. Subió las familiares escaleras y llamó a la puerta azul. Esperó mucho tiempo, en el interior se oían voces. Cuando Gleb finalmente la abrió, su tono era de sorpresa mezclada con irritación apenas disimulada. Nina. No te esperaba hoy. Quería mostrar una nueva obra, levantó el lienzo envuelto en papel craft. Terminé por la mañana. Gleb se mostró reacio, pero la dejó entrar. En el taller, una chica delgada, de pelo corto y enormes ojos grises, estaba sentada en el colchón donde, hasta hace poco, Nina y Gleb se amaban. Eso dolió como un puñetazo. Ella es Lena, dijo Gleb secamente. Estudiante de la escuela de arte. Lena, ella es Nina. Mis colegas. La palabra colega resonó como un cuchillo. Ni una amiga, ni una musa, ni alguien importante. Solo colega. Nina apretó la pantalla contra su pecho y le hormiguearon los dedos. Estábamos discutiendo el diseño de una instalación para la exposición, continuó Gleb, como si nada. Nuevas miradas, nuevas ideas. Puedo volver más tarde. Nina intentó mantener su dignidad, pero le temblaba la voz. Él la miró durante un largo momento y suspiró. Él es. Trajiste tu trabajo, ¿no? Espectáculo. Con los dedos enyesados desdobló el lienzo, una composición abstracta en rojo y negro, con transiciones a azul pálido en los bordes. Pensó que en esa obra por fin había encontrado su voz. Gleb la examinó con aire de conocedor. Lena se acercó apoyando su hombro contra el de él con una naturalidad que dolía. No está mal, dijo Gleb después de una pausa. Pero es muy derivado. Veo aquí a Kandinsky, un poco al difunto Malevich, incluso a Rodchenko. ¿Dónde estás, Nina? Las palabras la golpearon como una bofetada. Ella tragó. Pensé, te gustaría. La mirada que le dirigió fue una mezcla de lástima y cansancio. Nina, te presento a Lena. Mi nueva musa. ¿Nuevo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Por un instante algo parecido a la vergüenza cruzó por el rostro de Gleb, pero pronto se convirtió en la habitual máscara de confianza en sí mismo. ¿Lo entiendes, no? Un artista necesita nueva energía.
Fuiste mi inspiración, pero ahora, abrió los brazos como disculpándose por lo inevitable, necesito seguir adelante. Nina lo miró con incredulidad. Ayer habló de amor, de una conexión única, de almas en resonancia. Hoy lo descarté como un juguete que había perdido su atractivo. Dio media vuelta y echó a correr, sin mirar atrás. Las lágrimas ardían manchando el maquillaje, mezclándose con la fina lluvia que comenzaba a caer. Caminó sin rumbo, las calles se oscurecieron a su alrededor, el mundo que había construido durante los últimos meses se desmoronaba a cada paso. Usado. Descartado. Insignificante. Las palabras retumbaban en su cabeza, fusionándose con el sonido de la lluvia. Vagó hasta el anochecer, sin sentir el frío, el cansancio, nada. Hasta que no quedó ningún lugar a donde ir, excepto casa. Para Maxim, aquel a quien había traicionado. Quien abrió la puerta fue Artem. Cuando la vio empapada, con la mascarilla manchada y los ojos hinchados, se limitó a asentir, entendiendo. Pasa. Maxim está en la ducha. Nina se sentó en el borde del sofá, incapaz de moverse. Artem puso una taza de té delante de él, se cubrió los hombros con una manta y se fue diciendo solo. Llama mañana. Maxim salió del baño y se detuvo cuando la vio. Su rostro pasó por sorpresa, preocupación, profundo dolor. Nina levantó los ojos llenos de lágrimas. Él me dejó. Maxim se sentó a su lado, la acercó sin preguntar quién, sin exigir explicaciones. Él simplemente la abrazó mientras ella lloraba, sollozando para liberar todo el dolor, la humillación y la impotencia. Cuando las lágrimas se secaron, se hizo un silencio pesado, lleno de lo no dicho. Intentó acurrucarse contra él, buscar consuelo y perdón en su abrazo, pero había algo entre ellos, un muro grueso e invisible. Ella lo miró a los ojos y vio allí un dolor infinito y, junto a él, el perdón. Este perdón era insoportable. Más cruel que cualquier reproche. Te amo, dijo Maxim en voz baja, mirándola directamente. Tal como eres. Pero solo te pido una cosa, no me mientas más. Palabras sencillas, sin dramatismo, sin presiones. Pero cargado de una verdad tan brutal que algo dentro de Nina se rompió. Ni orgullo ni vanidad, algo más profundo. Ella asintió, incapaz de responder. Maxim se levantó, le trajo ropa seca y la ayudó a cambiarse con gestos cuidadosos, como un médico que atiende a un paciente frágil. Esa noche yacían uno al lado del otro sin tocarse. Entre ellos una grieta, demasiado ancha para cruzarla y demasiado profunda para ver el fondo. Pero en la oscuridad se extendía una frágil línea. Una posibilidad. Una oportunidad. Nina se aferró a ella, temerosa de perder el último ancla de una vida que de repente se había vuelto tan frágil, tan incierta. El timbre del teléfono rompió el silencio de la madrugada. Maxim se despertó instantáneamente como solo los médicos saben hacer, entrenados por años de turnos nocturnos. Buscó el dispositivo tratando de no molestar a Nina, que recientemente había dejado de temblar mientras dormía. Respondió con voz clara, como si las 3 horas de sueño inquieto no hubieran existido. Gromov al teléfono. La llamada tan temprana no auguraba nada bueno. La voz del médico de guardia temblaba, llena de una urgencia que solo los casos graves pueden transmitir. Doctor Gromov, tenemos una emergencia. Niño de 3 años, sospechoso de difteria. Fiebre superior a 40, edema de glotis progresivo. No hay nadie más disponible. Ya estoy en camino. Maxim ya se estaba subiendo los jeans, el teléfono todavía atrapado entre su hombro y su oreja, mientras su mente calculaba sus próximos pasos. Preparad el suero antidiftérico y por favor, nada de improvisaciones hasta que yo llegue. Estaré allí en 20 minutos. Nina se apoyó en un codo y parpadeó adormilada. ¿Qué pasó? Duerme, murmuró, inclinándose para besar su frente. Un caso sospechoso de difteria. Es raro hoy en día, pero sucede. ¿Volverás a desayunar? Yo dudo. Maxim se abotonó la camisa con gestos precisos, su mente ya avanzaba en protocolos y posibles complicaciones. Si se confirma, tendremos que rastrear contactos. Podría ser un brote. Murmuró algo, envolviéndose en la manta. Miró por última vez su rostro, relajado en el sueño como el de un niño, antes de cerrar la puerta con cuidado.
La ciudad antes del amanecer lo recibió con un viento húmedo y una lluvia ligera que golpeaban el capó del viejo Lada. Delante apareció el hospital, un edificio gris con ventanas amarillentas, donde la luz nunca se apagaba del todo. El diagnóstico fue confirmado. Sasha, de 3 años, pálida, con la garganta hinchada y la característica placa gris en las amígdalas, respiraba con dificultad bajo una máscara de oxígeno. Su madre, una mujer joven con los ojos muy abiertos por el miedo, agarró la pequeña mano de su hijo. ¿De dónde eres?, preguntó Maxim, mientras se ponía guantes para recoger material. Del barrio de Río, respondió ella, con una mezcla de esperanza y desesperación. Hay mucha gente enferma allí. Dijeron que era gripe, incluso Sasha. Zarechny, el barrio obrero de las afueras, con sus edificios antiguos y viviendas sociales. En los últimos 15 días fueron traídos desde allí niños con síntomas sospechosos. La difteria, una enfermedad casi erradicada gracias a las vacunas, está resurgiendo y afecta a los más vulnerables. Necesitamos hacer un frotis de garganta, explicó Maxim, manteniendo la voz tranquila. No duele, solo es un poco incómodo. ¿Me ayudarás, Sasha? ¿Abre la boca como un pequeño caimán? El niño lo miró con ojos febriles, llenos de miedo y un brillo enfermizo. Mami, su voz era ronca, casi inaudible. Estoy aquí, sol mío, la mujer acarició el cabello húmedo de su hijo. El médico le ayudará. Simplemente abre la boca cuando te lo pidió. Maxim preparó el hisopo. Normalmente una enfermera lo ayudaría, pero el personal estaba abrumado por el aumento de casos. La epidemia iba cobrando fuerza y los equipos eran insuficientes. Vamos. A la cuenta de 3, sonrió detrás de su máscara. 1, 2. Al 3 el niño se retorció, ya sea por miedo o por un espasmo en la garganta. El hisopo se resbaló y Maxim sintió que algo húmedo le salpicaba la cara. Instintivamente respiró hondo y se dio cuenta de su error al instante. La máscara se había deslizado, dejando su nariz y boca expuestas. El corazón dio un vuelco. Maxim sabía exactamente lo que eso significaba. La peor pesadilla de cualquier especialista en enfermedades infecciosas, el contacto directo con el patógeno. Pero ahora no había tiempo para eso. El niño se estaba asfixiando. Enfermero. Suero antidifteria ahora. Gritó hacia el pasillo volviéndose hacia el chico. Agárrate fuerte, soldado. Venzamos esto juntos. Las siguientes horas se convirtieron en una batalla incansable por la vida del pequeño paciente. Maxim trabajó con precisión quirúrgica, sin permitir que interfiriera el temor por su propia salud. Al caer la noche, la crisis había pasado. La respiración del niño se hizo más regular y la fiebre disminuyó. La madre se quedó dormida en la silla junto a la camilla, exhausta. Maxim llegó a casa mucho después de medianoche. Nina estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina con un cuaderno de bocetos, dibujando líneas sin rumbo con su lápiz. En los últimos días se había establecido entre ellos un frágil armisticio, no era intimidad, pero tampoco distancia. Un refugio seguro después de la tormenta. ¿Cómo está el chico?, preguntó acercándole una taza de té. ¿Sobrevivirás? Maxim se hundió en la silla, exhausto. Pero en Zarechny hay un brote. Mañana tendré que ir allí, comprobar los contactos. No mencionó el incidente. ¿Por qué preocuparse? Quizás todo se solucionaría. Se desinfectó meticulosamente la nariz y la boca y tomó una dosis profiláctica de antibióticos inmediatamente después del accidente. Las posibilidades de infección existían, pero no eran absolutas. 3 días después Maxim se despertó con una sensación de arena caliente en la garganta. El primer pensamiento fue traicioneramente claro: ha comenzado. Se pasó la lengua con cuidado por el paladar, sintiendo las amígdalas hinchadas y dolorosas. Se llevó la mano a la frente, le ardía. Todas las señales que conocía también de libros de pacientes estaban ahí. Nina todavía estaba durmiendo. Se levantó silenciosamente, fue al baño y encendió la luz. Abrió la boca frente al espejo. Sobre las amígdalas, una fina capa gris. El sello distintivo de la difteria tóxica, la forma más peligrosa de la enfermedad. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, apoyado en los bordes del fregadero.
En su interior se extendía una extraña calma, la serenidad de alguien que se enfrenta a lo inevitable. Como médico sabía lo que significaba ese diagnóstico, especialmente después del contacto directo y la inhalación de la gente. Como hombre sentí que el miedo se acercaba. De vuelta en el dormitorio, despertó con cuidado a Nina. Nina, escucha con atención. Fui infectado por ese chico. Difteria. Necesito aislarme. Es muy contagioso. Ella lo miró con ojos somnolientos. ¿Qué? ¿Qué difteria? ¿Estás bromeando? Ojalá fuera una broma. Su voz ya era ronca. Intentó mantener la calma, pero las palabras le salieron con esfuerzo. Necesito quedarme en la oficina. Y por favor no entres ahí. Ya llamé a Artyom. Él vendrá pronto. Su rostro finalmente reflejó comprensión y miedo. Pero tienes que ir al hospital. Vamos a ver. Primero que me examine. Maxim reunió lo que necesitaba, ropa, libros, su cuaderno. Se trasladó a la pequeña oficina donde solía escribir artículos. El espacio era ideal para el aislamiento, puerta independiente, ventana que se podía abrir para ventilar. Cerró la puerta con llave desde dentro y por primera vez esa mañana, se permitió tumbarse. La debilidad llegó en oleadas. Artyom llegó al cabo de media hora, preocupado pero controlado. Se comunicaron a través de la puerta. ¿Síntomas?, preguntó Artyom, profesional. Fiebre de 39. Dolor de garganta. Placas en las amígdalas. Debilidad. Marco clásico. Maxim hizo una pausa. Hace 3 días tuve contacto directo con secreciones infectadas durante la recolección de material. Abierto. Lo investigaré. Solo con mascarilla y guantes. Y mantén alejada a Nina. El examen duró unos minutos. Artyom trabajó en silencio con eficacia clínica. Nina se quedó al final del pasillo, mordiéndose el labio. Difteria tóxica, anunció Artyom mientras salía y cerraba la puerta con cuidado. Necesita hospitalización. Está abarrotado allí debido a la epidemia. La voz de Maxim sonó apagada al otro lado de la línea. Lo trataré en casa. Ya conoces el protocolo. A través de la puerta de cristal, los dos médicos se enfrentaron. Dos profesionales conscientes de la gravedad de la situación. Hace falta suero, sueroterapia, antibióticos, insistió Artyom. Tendré todo esto. Maxim sonrió débilmente. ¿Puedes organizarlo? Por supuesto. Pero no le digas al hospital que estás enfermo. No necesitamos entrar en pánico. Artyom asintió en silencio, pero sus ojos, incluso detrás de la máscara, revelaban la ansiedad que no podía ocultar. Ese mismo día comenzó el tratamiento en casa. Artyom proporcionó todo, el suero, los antibióticos, el material para las infusiones. Él mismo organizó un horario de turnos. Los compañeros de Maxim, al enterarse de su estado, se ofrecieron a ayudar. Entre ellos el joven residente Igor, que lo admiraba como mentor, y el terapeuta mayor. Ya lo llamaban el enciclopédico. No por vanidad, sino porque tenía la rara habilidad de transformar lo complejo en simple. Mientras otros profesores se perdían en la jerga, Maxim explicaba la inmunología como si fuera un cuento. Las células T eran soldados, los anticuerpos eran mensajeros y el sistema complementario era una red de espías. Los estudiantes no solo lo memorizaron, sino que lo entendieron. Y nunca se negó a repetirlo, ni siquiera cuando le hicieron la misma pregunta por 10ª vez. Dijo que la medicina no es para quienes saben, sino para quienes enseñan, prosiguió Artyom, pasándose la mano por su rostro cansado. Una vez, después de una clase, se acercó un tímido estudiante de primer año y le confesó que no entendía nada de bioquímica. Maxim se sentó con él en las escaleras del edificio y permaneció allí hasta medianoche, dibujando diagramas en el cuaderno del niño. Al día siguiente el niño regresó con una tarta casera que había hecho su abuela. Maxim comió un trozo y dijo: «Ahora me debes una explicación sobre la glucólisis». Nina escuchó y cada palabra era como un cuchillo girando lentamente dentro de ella. No era solo el dolor de descubrir demasiado tarde quién era el hombre con el que vivía.
Era la vergüenza de saber que, mientras Maxim construía puentes entre las personas y el conocimiento, ella se había encerrado en su propio mundo, como si el arte fuera lo único que valiera la pena ver. ¿Sabes por qué volvió aquí después de la residencia? Artyom volvió su rostro hacia ella, y sus ojos, antes llenos de ira, ahora solo traslucían una profunda tristeza. Tenía ofertas en Moscú, en San Petersburgo. Salarios altos, laboratorios de última generación. Pero dijo que aquí los pacientes lo necesitan más. Que aquí un buen médico marca la diferencia entre la vida y la muerte, no solo entre un diagnóstico rápido y uno lento. Nina cerró los ojos. Recordó las veces que se quejaba del pequeño apartamento, de las paredes desconchadas de la clínica donde trabajaba, las noches en las que llegaba a casa exhausto y ella apenas levantaba la vista de su caballete. Se podría ganar más, dijo, como si el dinero fuera la única moneda que importara. Maxim simplemente sonrió y respondió, gano lo suficiente. Él nunca te culpó. Artyom rompió el silencio como si leyera sus pensamientos. Ni una sola vez. Incluso cuando cancelaste cenas porque tenías inspiración, incluso cuando olvidaste aniversarios de boda porque estabas inmerso en una exposición. Él simplemente lo aceptó. Como si fueras una fuerza de la naturaleza, algo que no se puede domar, solo admirar desde lejos. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Nina recordó su última discusión, una semana antes de que él cayera enfermo. Quería viajar a una residencia de artistas en Florencia. 3 meses, había dicho como si fuera poco. Maxim miró las facturas sobre la mesa, la lista de pacientes que dependían de él, y respondió, ve. ¿Lo necesitas? No había resentimiento en su voz, solo silenciosa resignación. ¿Y ahora? Preguntó y su voz era tan frágil que apenas se escuchó. ¿Qué hago ahora? Artyom suspiró y apoyó la cabeza contra la pared. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando los profundos círculos oscuros bajo sus ojos. Ahora espera, dijo. Y orar para que su cuerpo sea tan fuerte como su espíritu. La difteria ya ha hecho lo peor, pero el veneno, hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir. El veneno pudo haber llegado al corazón. Si es así, no hay mucho que podamos hacer. Nina apoyó la frente sobre las rodillas. Por primera vez comprendió el peso de lo que Maxim llevaba, no solo la enfermedad, sino toda una vida de decisiones que lo habían llevado hasta allí. Mientras ella pintaba cuadros que nadie compraba, él salvaba vidas que nadie agradecía. Mientras ella soñaba con el reconocimiento, él se contentaba con ser necesitado. Al otro lado de la puerta, Maxim respiraba con dificultad, pero respiraba. Y por primera vez, Nina sintió que ella también necesitaba aprender a respirar de nuevo. No como artista, no como esposa, sino como alguien que, tal vez, aún podría merecer el perdón de un hombre que la había amado demasiado como para exigir algo a cambio. Decían de él, este chico va a revolucionar la medicina. Maxim tenía una visión única, no veía síntomas ni enfermedades, sino al ser humano en su conjunto. El organismo como un sistema integrado, donde cada parte influía en el todo. Le ofrecieron un lugar codiciado en el instituto, un espacio garantizado en laboratorios de última generación, pero él eligió a la gente. Personas de carne y hueso con sus dolores y esperanzas. Artem se quedó en silencio y tragó saliva. En el silencio del apartamento, lo único que se oía era la respiración entrecortada y el arrullo lejano de las palomas al otro lado de la ventana. No tienes idea de cómo era en su primer turno, continuó con la voz ronca por la emoción. Como un niño el primer día de clases, lo juro. Ojos brillantes, manos temblorosas de ansiedad. Su primer paciente fue un vagabundo, sucio, maloliente y con gangrena en la pierna. Los otros médicos hicieron caso omiso al pasar, pero Maxim, Artem negó con la cabeza, como si todavía no pudiera creer lo que veía. Trató esa pierna podrida con la misma delicadeza con la que operaría a un presidente. Entonces pregunté por qué perder el tiempo en ese caso. Me miró como si estuviera loco y dijo, si no soy yo, ¿quién? Nina escuchó conteniendo la respiración. Cada palabra que pronunció Artem reveló una Maxim que nunca se había molestado en conocer en 2 años de matrimonio. Trataba de la misma manera incluso a los drogadictos. Recuerdo un caso, continuó Artem, con los ojos perdidos en los recuerdos. Trajeron a un niño con una sobredosis, echando espuma por la boca, casi sin pulso.
La mayoría de los médicos solo quieren deshacerse de estos casos y enviarlos directamente a la clínica de rehabilitación. Pero Maxim pasó 3 días sin dormir bien, haciendo siestas de 2 horas en la sala de guardia, hasta que salvó a aquel niño. Hizo una pausa, como si reviviera la escena. El niño volvió después agradecido. Dijo que se había internado en un centro de recuperación. Artem se volvió hacia Nina por primera vez desde que empezaron a hablar. Sus ojos se encontraron con los de ella y había una mezcla de dolor y admiración resignada en ellos. La amaba de una manera que me puso celosa. Cada vez que entrabas a la habitación, su rostro se iluminaba. Incluso después de un turno agotador, cuando apenas podía mantenerse en pie, tú aparecías y era como si hubiera ganado alas. La voz de Artem se hizo más baja, casi un susurro. Era capaz de perdonar cualquier cosa, Nina. Pero ni siquiera intentaste verlo realmente. Las lágrimas corrían por el rostro de Nina, silenciosas y amargas. La vergüenza ardía por dentro, mezclada con un creciente terror ante su propia ceguera. ¿Quién había sido ella? ¿Qué había hecho con un hombre que la había amado con tanta libertad? Artem se levantó y miró hacia la puerta de la habitación de Maxim. Hice todo lo que pude. Ahora solo nos queda esperar. Su voz sonaba exhausta, como si cada palabra costara un esfuerzo sobrehumano. La doctora Elena Sergeyevna debería llegar pronto para su próximo turno. Se dirigió a la cocina, dejando a Nina sola con el peso insoportable de sus nuevos descubrimientos. Sobre el marido. Sobre ella misma. Los recuerdos la invadieron como una marea, uno tras otro, nítidos y nítidos. Era como si alguien estuviera hojeando apresuradamente el álbum de su vida matrimonial, deteniéndose precisamente en las páginas que había ignorado. Una mañana de domingo, principios de otoño. Se había despertado con el olor a café recién hecho. Maxim estaba junto a la cama con una bandeja en la mano, café, tostadas con mermelada, zumo de naranja. Desayuno para mi bella esposa, dijo sonriendo. Solo habían pasado 2 horas desde que regresó del turno de noche. Aceptó la bandeja como si fuera un derecho, sin siquiera dar las gracias. Una noche en tu apartamento. Ella le leía sus versos torpes, sus ingenuos intentos de rimar palabras. Era vergonzoso incluso recordarlo. Pero Maxim escuchó con verdadera atención, con los ojos brillantes, y luego dijo: «Tienes alma de poeta, Ninotechka. Ves el mundo de una manera que otros no ven». El día que la galería rechazó sus cuadros. Había llegado a casa destrozada, con las lágrimas secándose en su rostro. Maxim simplemente la abrazó, abrazándola, y murmuró: «Ellos aún no dependen de ti. Es su pérdida, no la tuya». Y luego ese episodio de pintura. Ahora ella entendió. Su vieja chaqueta de invierno, deshilachada en los codos, con una cremallera que se atascaba constantemente. «Cómprate uno nuevo, se acerca el invierno», había dicho. «Todavía hay tiempo», había respondido evasivamente. Una semana después, le trajo un juego de costosas pinturas al óleo importadas. «¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó sorprendida. «Vicos», había respondido secamente. Solo ahora lo entendió. Había elegido entre una chaqueta abrigada y los colores de sus cuadros. «Me vio mejor de lo que soy». La comprensión la golpeó como una espada. Y ella ni siquiera lo había mirado realmente. A través del velo de lágrimas vio a la doctora Elena Sergeyevna salir de la habitación. No se había dado cuenta cuando ella llegó. La mujer le dijo algo en voz baja a Artem, que había regresado de la cocina. Sus rostros eran serios, casi solemnes. Nina se levantó del suelo con las piernas entumecidas, pero no lo sintió. Una sola idea la dominaba: ver a Maxim. Decirle cómo expresar con palabras todo lo que había entendido esa noche. Se acercó a la puerta del dormitorio y puso la mano en el picaporte. Artem apareció a su lado en un instante, como si sintiera su intención. «¿No?», preguntó con voz casi suplicante. «¿No cambiarás nada?». Nina lo miró fijamente con los ojos secos a pesar de las lágrimas que aún mojaban su rostro. «Necesito decírselo. Necesario». Había una convicción en su voz que hizo que Artem retrocediera en silencio, cediendo. La habitación la recibió en un silencio espeso, impregnado del olor ácido de las medicinas.
Las gruesas cortinas estaban corridas, permitiendo que solo una estrecha franja de luz brillara a través de la rendija. Maxim yacía en la cama, cubierto hasta el pecho con una manta. Su rostro en la penumbra parecía tallado en cera gris, pómulos altos, ojos hundidos, labios violáceos. Solo la respiración pesada y jadeante revelaba que la vida aún persistía en ese cuerpo exhausto. Nina se acercó con cautela, como si temiera romper ese frágil silencio. Ella se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano, fría y con las uñas azules. Esa mano que había salvado tantas vidas. Esa mano que le acariciaba el pelo cuando lloraba. Maxim, llamó en voz baja sin saber si sería escuchada. Silencio. Solo el ruido áspero de su respiración, entrecortada, como si cada respiración fuera una batalla. Maxim, perdóname, las palabras cayeron al vacío, pesadas como piedras. Yo estaba ciego. No vi lo extraordinario que eras. No te vayas, por favor. Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron sobre sus manos entrelazadas, pero no las secó. De repente Maxim se movió. Los párpados temblaron y se levantaron con el esfuerzo. Sus ojos, nublados por la fiebre pero todavía sorprendentemente vivos, se fijaron en ella. No había desaprobación en esa mirada, solo ternura infinita, capaz de perdonarlo todo. Te amo, cada palabra salió con un esfuerzo sobrehumano, como si llevara una carga imposible. Nina le apretó la mano, intentando transmitirle su fuerza, su calidez. Y te amo, dijo por primera vez con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Siempre me encantó. Simplemente no sabía cuán profundamente. Los labios de Maxim se curvaron en una débil sonrisa. Él la miró como si quisiera registrar cada rasgo de su rostro, llevarse esa imagen con él. Y entonces algo cambió. Su mirada, tan lúcida, perdió el foco y la traspasó, como si estuviera viendo a través de las paredes. La mano que sostenía se aflojó, quedó flácida. La respiración, antes laboriosa, se detuvo en un último suspiro. ¿Máxima? Nina se inclinó buscando en su rostro alguna señal, cualquier cosa. Pero él ya no la escuchó. Sus ojos, ahora fijos en el techo, tenían la quietud definitiva de quienes se han ido. En ellos, congelado, quedó ese último atisbo de paz que solo llega en un único momento de la vida, el último. El silencio que siguió fue de una calidad diferente. Ya no se oían ruidos de la calle, ni voces de vecinos, ni siquiera el tic-tac de un reloj. Solo un vacío abismal, que se lo tragó todo. Nina permaneció sentada, sosteniendo la mano sin vida de Maxim, incapaz de aceptarlo. ¿Cómo fue posible morir a los 32 años? ¿Cómo podría un corazón que hace apenas unos minutos todavía latía, amaba y perdonaba, simplemente detenerse? No escuchó cuando Artem entró en la habitación. Se inclinó sobre Maxim y comprobó el pulso de la arteria carótida, aunque el resultado ya era evidente. Sacudió la cabeza lentamente con una solemnidad que lo selló todo. Desde el salón llegó la voz apagada de Elena Sergeyevna. Habló por teléfono, clara y profesionalmente, aunque de vez en cuando su voz se apagaba en una nota alta. Sí, doctor Maxim Danilovich Gromov, 32 años. Forma tóxica de difteria. Sí, el informe estará listo. Nina escuchó esas palabras, la dirección, y le parecieron irreales, como si vinieran de otro mundo. En su mundo, Maxim simplemente dormía. Dormía tan profundamente, tan silenciosamente. Artem le tocó el hombro suavemente. Nina, tienes que irte. Llegarán pronto. Ella negó con la cabeza. Irse significaba dejar a Maxim en paz. Significaba admitir que ya no estaba allí. Y ella no pudo. Simplemente no pude hacerlo. Me quedaré con él un poco más, dijo, y su voz sonó extrañamente tranquila, como si perteneciera a otra mujer. Artem no insistió. Salió en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Nina miró el rostro de su marido. En la muerte había adquirido una claridad especial, como si todas las preocupaciones y ansiedades que lo atormentaban en la vida finalmente se hubieran disipado. La muerte había suavizado las arrugas de las comisuras de sus ojos y había borrado la tensión de su frente. Parecía más joven, más sereno, como alguien que finalmente había encontrado la respuesta a la pregunta que lo consumía. Afuera empezaba a despuntar el alba de marzo. En algún lugar sonó una bocina a lo lejos, un perro ladró y la vida en la ciudad siguió su curso normal.
El mundo siguió existiendo como si no se diera cuenta de que había perdido a un buen hombre. Nina se inclinó y besó la frente de Maxim, aún tibia, pero ya con ese frío tan peculiar que llega cuando la vida abandona el cuerpo. Con las yemas de los dedos le cerró los ojos. Solo entonces, en ese simple gesto de despedida, la verdad la golpeó: él se había ido para siempre. Y nada se pudo arreglar, nada se pudo recuperar. Todas las palabras que debería haber dicho quedarían para siempre sin decirse. Todos los gestos que podrían haber demostrado su amor quedarían incumplidos. En lo más profundo de su ser todavía aleteaba una esperanza tonta e infantil: ¿y si de repente abre los ojos? ¿Y si los médicos se hubieran equivocado? ¿Y si Artem no hubiera notado un pulso débil? Pero Nina lo sabía: los milagros no existen. O al menos, no para quienes no los merecían. Se oyeron pasos fuera de la puerta. Llegaron los hombres de la morgue. Llegó el momento de decir adiós. Estrechó la mano de Maxim por última vez. Adiós, susurró. Te recordaré por siempre. Y se fue sin mirar atrás, llevando en el pecho el peso de la pérdida y un amor que nunca sería suficiente. El cielo de abril lloraba una fina lluvia. Las gotas resbalaban por los paraguas negros de los presentes, rompiéndose en la tapa del ataúd, cubierto de flores frescas. Nina permaneció inmóvil, mirando al frente. El abrigo negro que llevaba por primera vez palideció aún más su rostro. Sin maquillaje, hinchada por las noches de insomnio, parecía una mujer diferente, no la artista vibrante y segura de sí misma que había sido un mes antes. La ceremonia civil tuvo lugar en el vestíbulo del Hospital de Enfermedades Infecciosas. Asistieron decenas de personas: médicos con batas blancas, enfermeras, asistentes, pacientes que Maxim había salvado una vez de las puertas de la muerte. Permanecieron en silencio con la cabeza descubierta bajo la lluvia, y en ese silencio había más respeto que en cualquier discurso. El director médico, un hombre alto, de pelo gris y rostro cansado, se adelantó, tosió levemente y miró a la multitud. Hoy nos despedimos de Maxim Gromov. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, sonaba quebrada. No era solo un médico. Era un científico de clase mundial. Su artículo sobre nuevos protocolos para el tratamiento de la neumonía atípica fue incluido en el registro internacional. Su trabajo salvó cientos de vidas. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. Podría haber trabajado en cualquier lugar, en Europa, en Estados Unidos, pero decidió quedarse aquí. Porque creía que un médico es más necesario allí donde el camino es más difícil. Las palabras quedaron en silencio y se disolvieron, como gotas de lluvia en el suelo. Nina escuchaba y cada frase sobre Maxim revelaba nuevas facetas del hombre con el que había vivido durante 2 años y al que en el fondo, nunca había llegado a conocer. Después de la ceremonia vino la cremación. Nina no recordaba el viaje al cementerio ni la ceremonia en sí. Todo se había fusionado en una mancha borrosa y sin forma. Caminó, se puso de pie y respondió cuando le hablaron. Pero fue como si todo le hubiera pasado a otra persona. La verdadera Nina había permanecido allí, en esa habitación, sosteniendo la mano refrescante de Maxim. Cuando todo terminó, Artem se acercó. Parecía envejecido, como si hubiera perdido una década en unos pocos días. Él puso su mano sobre su hombro, pesada y cálida. Él no querría que te consumas así, dijo suavemente. Él te amaba tal como eras. Nina lo miró seca e inflamada. Las lágrimas se habían secado la noche en que murió Maxim. Eso es exactamente lo que duele, murmuró. Artem asintió como si entendiera. El apartamento la recibió con un silencio hueco. Nina encendió la luz del pasillo, se quitó el abrigo mojado y entró en la habitación. Todo allí seguía igual que en los días en que Maxim estaba vivo. Y al mismo tiempo, todo había cambiado imperceptiblemente, como si la casa también supiera que uno de sus dueños nunca regresaría. Sus pertenencias estaban por todas partes, testigos mudos de una vida compartida, interrumpida tan abruptamente. La bata blanca colgada en el perchero del pasillo, lavada, planchada, lista para otro día de trabajo. Los libros de medicina en las estanterías, algunos con rotuladores, notas en los márgenes hechas con su cuidada letra. El ordenador sobre el escritorio viejo con un monitor convexo, en cuya pantalla aparecía un artículo inacabado. La foto de su boda en la nevera, los dos riendo, tan jóvenes, tan felices, sin sospechar lo que vendría.
Nina se sentó lentamente en el sofá, el mismo que Maxim le había comprado a plazos. Los resortes crujieron como si suspiraran. Pasó la mano por la tapicería y sintió un nudo en la garganta. Sobre la mesa de café estaba su desgastado diario de cuero. Maxim siempre lo llevaba consigo, anotando pensamientos, observaciones e ideas. Nina tomó el cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de fórmulas, gráficos y términos médicos que ella no entendía. Entre notas sobre dosis de antibióticos y tablas comparativas de efectividad de tratamientos, aparecían recordatorios diarios: comprar flores para Nina, pagar el alquiler, transferir dinero a su madre. En la última página encontró algo inesperado, un poema. Torpe e ingenuo, escrito con letra apresurada, como si le hubieran robado a sí mismo. Mi Nina, luz en la ventana. Cuando el mundo se ahoga en la oscuridad. Vuelvo a casa sabiendo que estás ahí. Y eso es felicidad. Se quedó mirando esas líneas durante mucho tiempo, incapaz de apartar la mirada. Me imaginé a Maxim serio, reflexivo, avergonzado de su propio sentimentalismo, garabateando esas palabras. Quizás de noche a la luz de la lámpara, mientras dormía. O entre citas, cuando de repente recuerda su rostro. Y entonces finalmente vinieron las lágrimas. Silencioso, amargo, purificador. Lloró abrazando el diario, lamentando no solo la pérdida, sino también su propia ceguera, que le había impedido ver el tesoro que había poseído. Una semana después del funeral, llegó Vera Petrovna, la madre de Maxim. Baja, de pelo blanco, con la misma mirada directa que su hijo. Entró en el apartamento en silencio, vacilante como una extraña. Miró a su alrededor y se acercó a la foto de Maxim en la pared. Aquí está igual que cuando era niño, dijo tocando el marco con las yemas de los dedos. Siempre tan serio. Me encantaban los libros desde pequeña, preguntaba sin cesar cómo funcionaba el mundo. Se sentaron en la cocina y bebieron té. Nina observó a esa mujer, que se parecía mucho a su hijo. Los mismos ojos, la misma tranquila dignidad. No sabía que te ayudaba con dinero, Nina escapó. Vera Petrovna sonrió. Él siempre fue así. Él siempre fue así, muy cuidadoso. El año pasado, cuando el techo empezó a gotear, vino personalmente, ayudó a arreglarlo y luego compró una lavadora. Le dije, Maximka, ¿por qué? He estado lavando ropa a mano toda mi vida. Y él, mamá, cómprate algo, descansa un poco. Vera Petrovna hizo una pausa y miró el fondo de la taza. Sabes, Nina, cuando era pequeño, Maxim soñaba con ser científico. Quería estudiar planetas, explorar el cosmos. Pero luego me enfermé. Diabetes con complicaciones. Estaba en 10º año y decidió, iría a la Facultad de Medicina para aprender a tratarme. Los ojos de Vera Petrovna se encontraron con los de Nina. No había en ellos ningún reproche, solo una silenciosa tristeza. Vivió toda su vida para los demás, para mí, para sus pacientes, para usted. Esperaba que a tu lado, finalmente viviera para sí mismo. Aquellas palabras, dichas sin rencor, sin intención de hacer daño, resonaron en el pecho de Nina como un cuchillo. No encontré una respuesta. ¿Qué decirle a una madre que perdió a su único hijo? Que ella, Nina, ni siquiera había pensado en sus sueños, en los deseos que él había sofocado en silencio. Al despedirse, Vera Petrovna sacó de su bolso una pequeña caja forrada de terciopelo azul. Él pidió dártelo en tu aniversario de bodas, dijo, tendiéndolo. Si me pasa algo, dáselo. Nina recibió la caja con manos temblorosas. El abrazo de despedida fue fuerte, maternal, dejando en el aire un rastro de jabón casero y ajenjo. Dentro de la caja, un anillo de oro con un pequeño zafiro. En el interior, la inscripción, a mi estrella. Nina lo colocó en su dedo y lo giró hacia la luz. La piedra brillaba con fuego azul, como los ojos de Maxim cuando la miraban con amor. La primavera avanzaba, pero Nina no se daba cuenta. Los días se fundieron en una masa gris y monótona. Casi no salía de casa, ignoraba las llamadas de sus amigos, no tocaba sus lienzos ni sus pinturas. Hasta que al ordenar los papeles de Maxim, encontró un sobre con sellos extranjeros. Carta del Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo, de otoño de 2002. Es un honor para nosotros invitarle, Dr. Gromov, a realizar unas prácticas de un año. Su investigación sobre infecciones atípicas es de un interés excepcional.
Salario, 3.000 euros al mes con perspectivas de un puesto directivo. En el reverso hay un borrador de la respuesta, escrito a mano por Maxim. Le agradezco la oferta, pero no puedo aceptarla por motivos familiares. Mi trabajo es necesario aquí. Nina se hundió en su silla, agarrando el papel entre sus dedos. Los recuerdos la golpearon como una ola, la conversación en la cama cuando Maxim mencionó, de pasada, la posibilidad de trabajar en el extranjero. ¿Estás considerando esto seriamente?, había preguntado, apoyándose sobre su codo. Si quieres, había respondido, acariciando su cabello. Sería una buena oportunidad, pero, ¿qué haría en Alemania? Su voz sonó caprichosa, insatisfecha. Aquí tengo contactos en las galerías, mi círculo artístico. Allí no sería nadie, un inmigrante sin nombre, sin idioma. No había insistido. No había intentado convencerla. Simplemente aceptó su negativa y renunció a una oportunidad que podría haber cambiado toda su carrera. Para ella. Por tu egoísmo. Nina dejó caer la carta y se cubrió la cara con las manos. ¿Cuántos otros momentos como ese hubo allí que ella ni siquiera sospechaba? ¿Cuántos sacrificios había hecho en silencio con tanta naturalidad que ella ni siquiera los había notado? La vida que había conocido hasta entonces parecía desmoronarse como un castillo de naipes. El arte al que había dedicado años de devoción perdió repentinamente su significado. Lienzos, pinceles, bocetos, todo le parecía ahora una fachada vacía, un teatro de sombras sin sustancia. En junio vendió casi todas sus obras, muchas de ellas a precios irrisorios, como si necesitara deshacerse no solo de los cuadros, sino de la persona que los pintó. Cada transacción era un adiós silencioso a la Nina de antes, a la mujer que había creído que la belleza podía capturarse en líneas y colores. Las cosas de Máximo, sin embargo, se guardaban con un cuidado casi ritual. Cada objeto, los libros con notas en los márgenes, los discos de música clásica que escuchaba mientras leía informes, la fina porción de café en la tela de su aliento blanco, el estetoscopio aún caliente por su último uso, fue tocado como si llevara no solo recuerdos, sino partes de sí mismo. Empacó todo en cajas de cartón, como si esas paredes de cartón pudieran proteger lo que quedaba de su presencia. La casa, a su vez, no pudo quedarse. Alquilarlo fue una decisión pragmática, pero también un acto de autoconservación. Regresar a esas habitaciones vacías, donde cada rincón susurraba tu nombre, sería como reabrir una herida que ya había sido cicatrizada a la fuerza. A principios de julio llenó los documentos para el curso de enfermería. No voy a ser médico como él, le explicó a Artyom cuando su amigo, preocupado, le preguntó si estaba tomando una decisión precipitada. Eso requeriría años que yo no tengo. Pero puedo estar ahí para aquellos que sufren. Puedo ver en ellos más que un simple diagnóstico como lo hizo él. Artyom la observó largo rato como si buscara en sus rasgos algún rastro de Nina del pasado. Luego asintió. Él estaría orgulloso de ti, dijo simplemente. De eso no tengo ninguna duda. La primavera de 2004 llegó a principios de ese año, trayendo un calor generoso que pareció compensar el duro invierno. Los árboles del patio del hospital mostraban hojas nuevas, verdes y frágiles, como promesas aún incumplidas. Nina caminó por la acera familiar, apretando contra su pecho una carpeta con sus documentos. La tela áspera de su bata blanca, ahora suya, crujía con cada paso, un sonido extraño, como si llevara no solo una nueva profesión, sino una nueva piel. Había transcurrido un año en medio de una confusión de clases, turnos agotadores y noches de estudio, como si el tiempo se hubiera comprimido para caber dentro de esa urgencia por reinventarse. La enfermera Nina Leonova, graduada de los cursos acelerados, leyó el cartel en su placa. A partir de ese día comenzaría a trabajar en el sector de enfermedades infecciosas, el mismo en el que Máximo había pasado tantos años. Al entrar al vestíbulo se detuvo como siempre frente al monumento que honraba a los médicos fallecidos. Sus dedos temblaron levemente al tocar el cristal que protegía su foto, un hombre joven, de mirada serena y una sonrisa que aún lograba calentar el aire a su alrededor. Perdóname, susurró sin importarle quién pudiera escucharlo. No puedo recuperar el tiempo perdido. Pero puedo vivir lo que queda de una manera que te haga sentir orgulloso. Pasó la mano por la fría superficie, como si calmara su rostro por última vez y continuó. Llamó a la puerta de la primera sala y entró. Una mujer joven, pálida, abrazaba a un niño de unos 5 años, ambos con rasgos marcados por la enfermedad.
Buenos días, saludó Nina, ajustando la almohada del niño con un gesto que ya era instintivo. Soy la enfermera Nina Leonova. ¿Cómo te sientes hoy? La madre vaciló entre el cansancio y un rayo de esperanza. La fiebre ha bajado, pero todavía está débil. El médico dijo que es neumonía. Nina se sentó en el borde de la cama y tomó su pequeña mano entre las suyas. Nos ocuparemos de él. Mejorará. Las palabras salieron con una convicción que no era la suya, la de Máximo. Y por primera vez en meses, sintió que estaba sobre tierra firme. Afuera las hojas nuevas bailaban con la brisa, los pájaros cantaban sus canciones y la gente pasaba apresuradamente, cada uno inmerso en sus propias historias. La vida seguía obstinadamente a pesar de todo. Y había sabiduría en eso, un duro consuelo, el mundo no se detuvo a llorar, pero tampoco se olvidó de florecer. Nina Leonova, que alguna vez había soñado con galerías y aplausos, ahora comprendió dónde residía la verdadera grandeza. No estuvo en los reflectores, ni en los elogios, ni en los cuadros firmados. Fue en la capacidad de entregarse sin esperar retribución, en reconocer la humanidad detrás del dolor, en estar presente cuando otros retrocedieron. Decía más con hechos que con palabras, si no soy yo, ¿quién? Fue Máximo quien le enseñó esto. Y por esa última lección, la más difícil, la más necesaria, estaría agradecida hasta su último aliento.